Pero porque en tu vida no has visto más que este hombre, a Caribán y a mí, ¿crees que no hay otros que se le parezcan? ¡Qué boba, mi vida, por favor! A la par de otros hombres, este también es un Caribán, y los que son como Caribán, junto a él resultan ángeles. Mis emociones no son más ambiciosas. No me interesa ver a un hombre más apuesto. Tus músculos vuelven a la infancia, no tienes fuerza. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me la cortan? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén lo mejor posible, tanto ustedes como sus familias y amigos en estas temporadas de pandemia. Yo soy Alejandro Cervantes, el maestro del taller de teatro del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, del Queso, y también soy el maestro del taller de teatro de Cime Zacatenco. Tal vez ustedes me recuerden por videos como creación de situaciones o las máximas de la impro, o quizás ni me recuerden, también se vale. ¿Qué estábamos viendo el día de hoy? Estábamos viendo unas escenas de La Tempestad de William Shakespeare. La Tempestad, esa obra de teatro tan interesante que se ha representado durante muchísimos años en muchísimos lugares. Estábamos viendo imágenes del montaje realizado por Teatro UNAM hace varios años. Entre otros actores estaba el maestro Ignacio López Tarso o incluso un politécnico, el maestro Felio Eliel, que también pertenecía al elenco. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Por qué estaba viendo La Tempestad de Shakespeare? Bueno, lo que pasa es que el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre dos géneros dramáticos. Una breve embarrada sobre cuáles: Tuntún, la tragicomedia, y Tuntún, la obra o pieza didáctica, como le quieran llamar. Y es que justo La Tempestad de Shakespeare es un gran ejemplo de lo que es una tragicomedia. Pero, ¿tú sabes qué es la tragicomedia? No. Googlealo. Ponte en Wikipedia, en Google, en lo que sea, y encuéntralo. Ojo, ojo, ojo. Gran error. La tragicomedia no es una mezcla de tragedia y comedia en una misma obra. No, eso es un mito. Que sí hay elementos trágicos y hay elementos cómicos dentro del mismo contexto en la tragicomedia, sí las hay, ¿no? Como en la vida. Pero bueno, miren, vamos a seguir viendo imágenes mientras les narro un poquito de las características de la tragicomedia. Sigamos con La Tempestad. Usualmente, la trama de las obras de tragicomedia trata sobre la historia de un personaje que está buscando algo, que persigue un objetivo que puede ser asociado al amor, a la justicia o a algún tipo de cambio en su vida. El camino de ese personaje se encuentra con obstáculos que le dificultan llegar a su destino y con los cuales va subiendo la tensión de la obra hasta que llega el desenlace, el cual puede ser feliz si logra su cometido o trágico si no lo consigue. Es así como los personajes viven situaciones intensas, cargadas de emociones que oscilan entre los sentimientos agradables y los desagradables, debido a que la tragicomedia plantea esta dicotomía propia de la especie humana. De esta forma se desenvuelven en una atmósfera donde fuerzas externas al protagonista, bien pueden ser elementos de naturaleza u otros personajes que se le oponen, le impiden conseguir fácilmente lo que busca, desarrollándose así un clima de tensión. Como cada género teatral y de la literatura en general, la tragicomedia tiene ciertos rasgos que la diferencian de los demás y que le permiten que sea sencillo identificarla. Entre sus principales características destacan las siguientes. Existe una conjunción entre elementos cómicos y trágicos. Conjunción debe entenderse como una cosa completamente distinta solo a una mezcla. Es una conjunción, una convivencia, conviven unos con los otros. Otra característica es la presencia de las contradicciones humanas, por lo que suelen ser piezas en las que los personajes y las situaciones muestran luces y sombras, sentimientos de alegría y de tristeza, de entusiasmo y de dolor, etc.
Generalmente, el elemento cómico se trabaja a través del sarcasmo y también de la parodia, recursos que logran una importante empatía con el público. Y el suspenso se va trabajando a lo largo de la pieza a través de diversos acontecimientos que van generando tensión y luego llega al desenlace. Y otro punto importante a decir es que la tragicomedia es un género no realista. Ustedes pueden seguir investigando mucho más acerca de ello. Existen mil y un contenidos teóricos o conceptuales sobre los géneros dramáticos, los géneros literarios. Vaya, es el mío, el que les comparto. Para fines de este resumen, les quiero decir que mi propio estilo o conceptualización de la tragicomedia es el siguiente. Tragicomedia. La tragicomedia tiene como objetivo mostrar cómo funciona un defecto o una virtud, o un defecto y una virtud, al enfrentarse a situaciones superiores a las cotidianas, superiores a la normalidad. Ajá. Entonces, existen N cantidad de personajes tragicómicos. Es importante decir que los personajes tragicómicos pueden ser parte de una pieza teatral, de un drama, de una comedia, de una obra didáctica. Es decir, los personajes también se pueden subdividir según las características que tengan en este tipo como de ramificación, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, otros ejemplos de obras tragicómicas u obras de tragicomedia. La literatura mundial está llena de grandes plumas que han cultivado el género de la tragicomedia, desde la antigua Grecia y los orígenes del teatro hasta la actualidad. Entre algunos ejemplos de autores, dramaturgos y sus obras podemos encontrar en la antigua Grecia a Aristófanes con su obra La Paz. En el teatro romano está Plauto con la obra El Impostor. Muchos siglos más adelante, en el teatro del Siglo de Oro podemos encontrar a autores como Lope de Vega con La Dama Boba, Pedro Calderón de la Barca con La Vida es Sueño y Fernando Rojas con La Celestina. Aproximadamente en la misma temporalidad, pero en el teatro isabelino, encontramos a William Shakespeare con La Tempestad o Medida por Medida. Y en la época contemporánea, dentro del teatro del absurdo, encontramos a Samuel Beckett con su tragicomedia Esperando a Godot. Como podemos ver en los ejemplos, la tragicomedia ha pasado a través de los años y se sigue representando en la actualidad. Y es que ha existido desde siempre, desde los orígenes en el teatro griego hasta su aparición en diferentes temporalidades de la historia del teatro, como el teatro de los siglos del oro, o como el teatro isabelino, el teatro contemporáneo, teatro de lo absurdo, teatro francés, teatro mexicano incluso, etc. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito sobre los orígenes de la tragicomedia allá en la antigua Grecia. Y es que este género teatral se originó casi con los inicios del teatro, con la teatralidad de los griegos, donde la tragicomedia era uno de los espectáculos que más convocaba al público, ya que se trataba de ver representadas las leyendas más conocidas. Desde la época de la Grecia de la antigüedad, el público sabe que en estas piezas de teatro híbrido va a encontrarse con elementos propios de la tragedia que le mostrarán un lado oscuro y triste, y con elementos de la comedia que lo harán reírse casi al mismo tiempo que se origina el llanto. Es decir, aquí viene la comunión de ambos conceptos teatrales, la comedia y la tragedia, que invitan a la reflexión. Generalmente, el tratamiento de la tragicomedia en Grecia se enmarcaba en el viaje de un héroe, en el que el toque de humor solía ponerlo el coro, un grupo de actores que comentaban lo que estaba pasando en la escena a través del canto y la declamación, generalmente en clave humorística. Se conoce que Aristóteles fue el primero en escribir el género de la tragicomedia en su tratado sobre la poética. Y aunque existieron muchos otros, se le atribuye a Plauto la primera tragicomedia reconocida que alcanzó gran éxito en su representación. Y como corolario a todo este tema de la tragicomedia, podemos encontrar unos puntos clave que nos pueden servir
que son fundamentales para el comprendimiento y el entendimiento de las obras tragicómicas. Veamos. Número 1. Lo trágico tiene que ver con lo serio. ¿Es claro? Lo trágico tiene que ver con lo serio. No es el drama, no es el cliché de el drama. No, simplemente lo trágico tiene que ver con lo serio. Número 2. Lo cómico se refiere a la conducta viciosa, a los vicios que tienen los personajes, absolutamente todos, desde vicios corporales como vicios característicos de comportamiento y al final los vicios que son propios de la resolución de las situaciones que están viviendo. Punto número 3. El personaje protagónico siempre busca un ideal, siempre. Y es eso mismo, un ideal. No sabemos si va a ser alcanzable. Número 4. La anécdota se construye a través de episodios. Siempre existen episodios. Dentro de los mismos actos del texto dramático existen cuadros que se van presentando, se van planteando a manera de episodios. Y siempre en una tragicomedia vamos a encontrar estos episodios que son muy claros. Y número 5. Cada episodio representa un obstáculo a superar. Cada uno de ellos. Estos son los 5 puntos principales como corolario que sacamos de este tema de la tragicomedia. Ahora vamos a ver el siguiente género dramático. Hace 4 días se cayó un hombre llamado el señor Adams en la caldera. Como nadie pudo apagar las máquinas a tiempo, el hombre fue a parar a la rebanadora de tocino. Efectivamente, el señor Adams fue a parar a la rebanadora de tocino. Esta es su gorra y esa era su chaqueta. Hay que hacerlas desaparecer. Solamente ocupan un lugar en el guardarropa y además dan muy mal aspecto. Lástima del hombre que ahora andará por el mundo convertido en tiritas de tocino. Pero lástima también de su chaqueta que todavía está en buen estado. Bueno, don Tiritas de Tocino ya no la necesitará, ¿verdad? Mientras que a mí me haría mucho bien. ¡Que se joda! ¡Me la quedo! ¿Ves, Juana? Te lo dije. Por allá en mal estado, un hombre a todos lados, en la máquina de carne se cayó. Sin poder ser ayudado, fue cocido y procesado y en tiritas de tocino terminó. Su señora lo buscaba sin saber que se encontraba En el guiso que hace días preparó. con tiritas de tocino, un producto novedoso. Con tiritas de tocino, nutritivo y muy sabroso. Su chaqueta y su sombrero van a todo compañero que limpia con patas de trigo. A ese pobre camarada no le sirve para nada. Y el obrero con la ropa se quedó. Se escuchó un alarido, esos son de mi marido. Pero nadie la verdad le confesó. Obra didáctica o pieza didáctica. Este género tiene una peculiaridad y es que se cree o se piensa que este género es altamente contemporáneo, perteneciente a los géneros contemporáneos y no, en realidad no. Este género ha existido también a través de los años, a través de los siglos, desde muy remotos orígenes romanos, por supuesto hasta la actualidad, con diferentes autores, con diferentes provocadores, con diferentes creadores y creadoras escénicos y escénicas. Entonces vamos a ver un poco sobre la pieza didáctica, la obra didáctica. ¿Qué es? Escuchemos su definición. La obra didáctica es otro de los géneros dramáticos no realistas, en la que podemos encontrar desde autosacramentales hasta géneros menores como pastorelas, pasos, entremeses, o corrientes teatrales contemporáneas como el teatro épico, el teatro dialéctico, el teatro político y el teatro del oprimido. La obra didáctica en sí contiene elementos de índole intelectual, que son los órdenes temáticos, anecdóticos, estéticos y estructurales sometidos al servicio del autor dramático o dramaturgo, el cual sostiene una postura doctrinal o tesis orientada a dirigir o afirmar a la sociedad una determinante corriente ideológica. Normalmente la estructura es ideológica y se constituye en 3 partes esenciales. La tesis, que es la idea principal,
La antítesis, que es la obra en sí o la anécdota que propone un proceso dialéctico, y la síntesis o conclusión, que es la parte final donde se llega a una síntesis de la proposición inicial o una conclusión sobre lo discutido en el drama. En cuanto al rasgo de los personajes, la obra didáctica solo posee características de comportamiento o bien de inalterabilidad en sus reacciones ante las circunstancias que se le presentan. Aunque por el tono empleado en la representación de una obra didáctica los personajes pueden asemejarse en cuanto a las características del melodrama, algunos de ellos muestran cambios o modificaciones. Dentro de la obra didáctica, los personajes cumplen con las siguientes funciones básicas. Hacen proposiciones colectivas, atienden al orden, establecen un equilibrio con el público, fomentan el debate, conllevan a la crítica y censuran el enajenamiento. Esto es que este género dramático busca provocar un pensamiento crítico en el espectador, en el público. Es decir, su objetivo es generar conciencia a través de la visualización de esos elementos que parecieran muy cercanos, porque realmente son cercanos a lo que está viviendo el espectador. Existe un distanciamiento de la fantasía, un distanciamiento de este tipo de ficción que parece muy lejana. En realidad, en la obra didáctica se busca invitar al espectador a que cree una propia conciencia, un pensamiento crítico o una postura ante una situación que estaba viviendo, ya sea en su actualidad o en su contexto en general, en todo su entorno. ¿Y eso por qué? Porque la obra didáctica maneja temas importantes y casi siempre son los mismos: religioso, político, económico, social, cultural, es decir, todo aquello que invita a una crítica, pero no una crítica solo por criticar, una crítica para generar una reflexión, para encontrar tal vez una acción que hacer para modificar el estar de la persona que lo está observando. Vamos a ver un poquito más sobre estos ejemplos. Debe tenerse en mente que la obra didáctica tiene una intención de transmitir, de enseñar, desea conseguir una identificación con un punto de vista y despertar puntos de vista acaso disímiles, promoviendo el pensamiento. Galileo Galilei es un excelente ejemplo de ello. Parece incorporar ciertos elementos de la épica. El público, en vez de recibir un impacto sobre todo lo afectivo, recibe un impacto en su conciencia con el objetivo de hacerlo reflexionar. Es este un género que por esa razón puede funcionar con los grandes públicos como un elemento detonador de ideas. Y es que la obra didáctica tiene un deseo principal, el cual es provocar un juicio crítico en el espectador que lo conduce a crear una imagen de la realidad que pretende actuar sobre la realidad misma. Hablemos de un ejemplo específico: El alma buena de Szechuan, de Bertolt Brecht. Su propósito es claro: mover el pensamiento del espectador, hacerlo tomar conciencia de la situación existencial y social en que vive. Y es que generalmente la anécdota o fábula tiene implicaciones colectivas en un grupo humano o más aún en un tiempo y en una sociedad específicos. Además de todo el teatro realizado, producido, efectuado por Bertolt Brecht, dentro de otros ejemplos de la obra didáctica podemos encontrar el teatro medieval y el teatro simbólico, que son ejemplos modélicos del tratamiento de las dramaturgias propias de las piezas didácticas. Otra de las características de la obra didáctica es que tiende a tomar un trasfondo melodramático. Esto es, que también es un género no realista y que sus personajes pueden ser tanto físicos, es decir, personas, como también personajes alegóricos. El tiempo, el destino, la crueldad, el fuego, la pasión, el pecado, el deseo. Este tipo de alegorías que se convierten en personajes. Y es que, como les había dicho, la obra didáctica reconoce temas religiosos, políticos, culturales, sociales, etc., ¿no? Y esto ha existido desde el inicio de los tiempos.
Y cuando empieza este tipo de textos con las obras didácticas por allá por la época del teatro romano, podemos encontrar diferentes ejemplos como los autos sacramentales, como las pastorelas, como las obras que tienen que ver con la acción sacra, o por ejemplo los rituales de diferentes religiones que empiezan a surgir, no solamente el cristianismo, y hasta llegar a un punto muy contemporáneo, a mediados del siglo pasado, a principios, mediados del siglo pasado, por ejemplo con el teatro alemán, con uno de los favoritos de este concepto que es la obra didáctica, y me refiero a Bertolt Brecht, con toda esta crítica que hacía el autor, actor, dramaturgo, director alemán sobre las condiciones políticas, sociales, de desigualdad, etc. Vamos a seguir viendo otros ejemplos. Bertolt Brecht es el ejemplo más claro y específico de la obra didáctica. La dramaturgia de Brecht estaba ligada a las concepciones dialécticas marxistas de la época en la que vivió y su marco social y político. Su teatro propone sutiles contradicciones, profundos análisis, sobre todo sociales, acompañados en diversas ocasiones de climas de humor y juego. El teatro de Brecht analiza profundamente y genera análisis más allá de la escena, es decir, en ese espacio ocupado por el espectador que es a fin de cuentas un espacio teatral. Brecht propone un teatro al que domina en un primer momento teatro épico y que se confronta con el sistema dramático. Al hablar del teatro épico, Brecht no quería significar un teatro que fuera excitante, dramático, lleno de intenciones y conflictos, sino más bien lento, reflexivo, que diera tiempo a la meditación y a la comparación. Las manifestaciones épicas existían con anterioridad, aunque muchos de los conceptos relacionados con el teatro épico habían existido durante años e incluso siglos. Por ejemplo, en diferentes manifestaciones orientales o en el teatro medieval, Brecht los unificó desarrollando y popularizando el estilo. Más tarde, Brecht preferiría el término de teatro dialéctico para enfatizar el elemento de argumentación y la discusión. Brecht estableció una relación de las cualidades de este tipo de teatro en las normas disímiles entre la forma dramática en la que se actúa, el espectador es envuelto en la acción escénica y se experimentan sentimientos, en contrapunto con la forma épica en la cual se narra, el espectador es un observador y se exige la toma de decisiones, entre otras. Y es que la obra didáctica es un género que necesita ser representado. Siempre apunta al despertar del sentimiento colectivo entre los integrantes, los hacedores de teatro y el espectador que lo presencia. Y bueno, eso fue todo por hoy, ¿no? Breve, conciso, directo. Les invito, por supuesto, a que investiguen un poco más sobre los géneros dramáticos, absolutamente todos, no solo los que vimos hoy. Investiguen, métanse un poco más, inmiscúyanse sobre todo en lo que ustedes quieran, en lo que decidan hacer. Mientras, yo sigo viendo una de mis tragicomedias favoritas, La Tempestad de Shakespeare. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego.